Buenas noches, mi querido Alexis, ¿cómo estás? Por ahí tenemos a Alexis Milo. ¿Me escuchas, Alexis? Bueno, creo que lo perdimos, pero ahorita volvemos a recuperar al buen Alexis Milo. Y bueno, déjame ir adelantando un poco de lo que voy a platicar con nuestro analista económico. Pues bueno, hoy el peso cerró en 16.91 pesos por cada billete verde, por cada dólar, lo cual es un dato que no se había visto desde 2016, un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos, lo cual pues bueno, muestra un poco el tema de la fortaleza de la economía mexicana, pero tiene que ver un poco más con el factor de que ya se analiza que la tasa de la tasa de interés allá en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal podría bajar en el primer trimestre de este año y algunos otros factores importantes. Pero bueno, ahora sí ya tenemos a mi querido Alexis Milo. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Paul. Buenas noches. Muchas felicidades. Igualmente, Alexis. Oye, me da mucho gusto platicar contigo ya en esta última semana del año y cerrando una semana con algunos números que yo creo que no habían visto los analistas, porque recuerdo que a mediados de año platicábamos sobre el tipo de cambio y por ahí algunos decían que podría estar por encima de los 20 cerrando este 2023 y sorpresa que estamos en 16.91 y con la tendencia que llevamos yo creo que cerraremos el año por debajo de los 17 pesos por dólar, Alexis. Es lo más probable, Paul. Mira, hay que recordar que este nivel fuerte del peso se debe a varios factores, no hay uno solo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la economía mexicana no tiene desequilibrios fuertes comerciales, ¿sí? Por otro lado, el turismo se viene recuperando bien. Por otro lado, las remesas pues están en niveles récord que cada día nos sorprenden, ¿no? Claro. Y además, la política monetaria pues está en una posición restrictiva, ¿no? Lo cual pues da a los inversionistas de los instrumentos en peso un premio adicional. Entonces, mientras se mantengan esta situación hacia adelante, pues yo creo que podremos pensar que el peso se va a ver así. Ahora, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Más cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, pues es un año donde va a haber ruido, es un año de elecciones, eso siempre genera ruido. En segunda, dado el peso tan fuerte, las importaciones están creciendo rápido, entonces este equilibrio del que hablaba no necesariamente se va a mantener. 3, debería moderarse las remesas internacionales, puesto que el mercado laboral de Estados Unidos se está debilitando. Resulta ilógico, resulta difícil de entender que las remesas sigan creciendo tanto, ¿no? Y en último lugar, pues yo no sé, en algún momento... Déjame interrumpirte aquí, Ajá, Alexis. sí, Yo claro. no sé si las remesas en nuestro país estén creciendo debido justo a lo que comentas, Alexis, el tema del tipo de cambio. La gente, yo pienso que tiene que enviar más dinero para poder completar a lo mejor ese, llamémoslo entre comillas, salario que le envían a sus familias cada mes, ¿no? Es decir, si tú antes enviabas $1,000 en remesas, pues tenías 20,000 pesos, ¿no? Claro. Ahora, si quieres completar esos 20,000 pesos, que es lo que sigue gastando la familia, pues tienes que enviar un poco más, ¿no? Debido al tipo de cambio. Tienes que mandar más dólares. Exacto, no sé si eso tenga que ser ese factor o ese fenómeno que se ve. Sí, mira, eso obviamente cuenta, pero también pues en algún momento, si el mercado laboral se deteriora en Estados Unidos, pues esos trabajadores que están allá, que quieren mandar más dólares o que tienen que mandar más dólares, pues no van a poder mantener ese ritmo, ¿no? Claro. Dado que el origen de sus recursos son los dólares. Entonces, tienes razón. De hecho, uno de los problemas del peso, del superpeso, como se le ha llamado, es que si tú ves, pues el peso se apreció más o menos, hablando en números grandes, un 20% en el último año. ¿Sí? Así es. Casi por ahí publicamos una nota y mañana va a ser una nota sobre eso, Ajá. Alexis, en Excelsior, que se apreció dos pesos en lo que va del año. Sí. Y si tú tomas en cuenta que las remesas son más o menos 5% del PIB, quiere decir que en pesos hay un 1% del PIB de poder adquisitivo que se ha perdido por la moneda tan fuerte. Así es. Entonces, para regresar al tema del tipo de cambio, están todos esos factores soportando el tipo de cambio, pero pues yo creo que este año que viene algunos de ellos se van a revertir. Yo creo que además ahora sí el peso ya está fuerte en términos reales, ¿no? Uh-huh. Está ya está en niveles más fuertes de los que estaba en 2017, que es cuando empezó toda esta debacle de la depreciación del peso. Entonces, yo creo que esto se tendría que revertir un poco, Paul, porque además, pues recordemos que tenemos una inflación más alta que Estados Unidos
y ese diferencial de inflaciones pues siempre pues tiene que llevar a una depreciación, aunque sea ligera, del peso. Entonces, yo pensaría que el peso debería cerrar este año como, bueno, como tú habías mencionado, pues en los niveles que estamos viendo, faltan una semana para que acabe el año, abajo de 17, y yo creo que para fines del 2024, conservadoramente deberíamos estar viendo niveles pues en un rango entre 18 y 19, incorporando estos factores de ruido que acabamos de mencionar, ¿no? Claro, y que como bien lo comentas, pues hemos visto estos factores que se han ido moviendo. Por un lado, un peso aguantador, resiliente, pero Uh-huh. por otro lado, una inflación que ya desde noviembre comienza a perder esta desaceleración que iba llevando a lo largo de 9 meses. Ya empezamos a ver otra vez los precios al alza, y aunque pues no son tampoco tan altos los precios, lo cierto es que pues en 2024, tal cual como lo comentas, más allá del factor elecciones, pues sigue habiendo estos riesgos sistémicos que tienen que ver con el factor de la guerra entre Claro. Rusia y Ucrania, Israel, Hamas, que si estos factores siguen creciendo, las luchas geopolíticas entre Estados Unidos y China, que a lo mejor benefician a México, pero son factores que en 2024, de no arreglarse, pues seguirían afectando, ¿no? El tema de las tasas de Claro. interés. De hecho, en algunos otros países de América Latina les preocupó que mantener este diferencial tan grande con respecto a las Uh-huh. tasas de Estados Unidos. Eso hace que países como Brasil, Chile, Perú, pues ya hayan empezado a bajar, no te diría no significativamente, pero ya empezaron un proceso de baja de tasas que yo creo que Banxico pues debería comenzar pronto, o por lo menos no un diferencial tan alto que dé un premio tan alto, que lo que haga es que no tenga una moneda tan fuerte, porque estamos acostumbrados o tenemos un poco a veces la idea de que una moneda fuerte habla de la salud de la economía, pero no necesariamente esa es la Claro. interpretación, ¿eh? Eso es lo que nos ha llamado mucho la atención, yo creo, Uh-huh, Alexis, a muchos de los que nos gustan estos temas de los números, que uh-huh. a veces uno no entiende cómo la moneda mexicana está tan fuerte cuando pues internamente el país no lo está, Alexis. Pues sí, o sea, digamos que tenemos un crecimiento hemos tenido un crecimiento relativamente bajo. Ahorita el crecimiento está por arriba de lo esperado, pero eso es porque México fue el país que más lentamente se recuperó en la región, en América Latina, de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente es el país que mantiene tasas de crecimiento más altas bueno, que al final mantiene las tasas de crecimiento más altas porque fue el que se recuperó más tarde, ¿no? Entonces, pero mira, no hay que ser pesimistas. Yo creo que este año los números de crecimiento van a ser buenos, ¿no? Vamos a cerrar, yo creo que alrededor del 3,5%. La verdad, una muy buena sorpresa si consideramos que se esperaba que la economía creciera más o menos 1% a principios de De este año, año, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte viene bien. Y mira, y ojalá y esté equivocado, y si muchas de estas cosas mantienen cierto dinamismo, ¿no? Hay cosas que siguen creciendo fuerte, como la construcción, ¿no? Explicada sobre todo por las obras del gobierno y por algunas cosas relacionadas con el nearshoring, ¿no? Exacto. Que es la construcción no residencial. Pues si esas cosas siguen jalando bien en 2024, no vemos sobresaltos, pues yo creo que podría también sorprendernos el año que viene en términos de crecimiento, quizá no un 3,5% como el que vamos a ver este año, pero sí un crecimiento, yo te diría arriba de 2, es muy probable. Pues fíjate que yo también coincido contigo, Alexis, soy optimista el próximo año debido a estos factores que comentas tú, el tema de la relocalización de las empresas, que yo Sí. creo que seguirán llegando a nuestro país en 2024, a pesar de este pues año electoral, que yo pienso que no va a ser un factor que mueva mucho la economía mexicana, se quede Morena, llegue un nuevo partido al poder. Yo creo que no va a haber un cambio tan drástico en el factor económico. Como tú bien lo dices, hay algunos factores internacionales que podrían ser un riesgo todavía, pero soy optimista de que 2024 va a ser un buen año de recuperación en general en todo el mundo, y 2025 creo que va a ser ese año que tanto esperábamos los mexicanos, Alexis. Mira, yo creo que una señal que puede tener, digamos, una variable política, ¿no? Que puede tener algún efecto sobre las variables financieras, es pues qué posición adopte quien resulte electa, pues para una eventual reforma fiscal, ¿no? Así es. O sea, México ha tenido un deterioro en la parte fiscal. Lo que pasa es que sigue con sigue en una situación relativamente
buena, sobre todo si se le compara con otras economías, pero a este ritmo eso podría no ser así en unos 2-3 años, ¿no? Claro. Y tú sabes que muchas veces los mercados, los inversionistas, los analistas, pues descontamos pues lo que va a pasar. Vemos 4 o 5 años adelante tratando de establecer una tendencia, y creo que esa tendencia se va a establecer con base en lo que diga la nueva administración sobre la parte fiscal. Yo creo que hay que insistir en eso, porque una reforma fiscal va a ser necesaria para mantener las finanzas públicas en orden. Así es. Alexis, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. De antemano te deseo un feliz año nuevo. Te agradezco mucho, mucho que nos hayas tomado siempre la llamada. Y pues bueno, un abrazo a ti y a tu familia, a tus seres queridos, mi querido Alexis. Pasa un muy buen, feliz año nuevo y nos vemos el próximo año, mi querido Alexis. Igualmente, por lo mejor para ti y tu familia en el año que viene y siempre. Muchas gracias. Pues